La Navidad, paganismo y religión. No cabe duda que la festividad de la llamada Navidad reúne dos ingredientes inseparables y que se han transmitido de generación en generación. Número uno, el paganismo. En primer lugar, debemos entender que la Navidad tiene su origen en el paganismo de Babilonia, aproximadamente 2600 años antes de Cristo. La historia relata que en aquel entonces existía una reina llamada Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo Tamuz, que según la tradición popular de aquella religión, habría concebido virginalmente. Este hijo era la encarnación del dios Sol, Ra para los egipcios y Baal para los caldeos, y su alumbramiento se celebraba con fiestas, orgías, y en particular se adornaban árboles con cerezas rojas y bolas brillantes en representación del sol. La costumbre del árbol surgió de una creencia babilónica que decía que Semiramis, la madre de Tamuz, afirmaba que durante una noche un árbol verde se habría desarrollado de un tronco muerto. El tronco supuestamente representaba a su esposo muerto, Nimrod. Génesis capítulo 10, verso 9, habla de este Nimrod. Y el árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamuz. Antiguas civilizaciones adoraban el árbol considerándolo como símbolo ideal de la vida. Por su característica vertical, el árbol representaba los atributos del dios babilónico llamado Falo, que eran grandes esculturas de piedra en forma del miembro masculino. Por esa fecha se popularizó mucho el culto de la madre y el hijo, elevándose a ambos a la estatura de divinidades. A Semiramis le llamaron la reina del cielo. Según otros pueblos, esta fue adoptando varios nombres, tales como Astarot, Astarte, Venus, Isis y Diana. Y a su hijo Baal se le llamó Tamuz. Las Santas Escrituras revelan la errónea actitud del pueblo de Israel, que frecuentemente se inclinaba a estos dioses. Por ejemplo, en Jueces capítulo 2, verso 13, en Jeremías capítulo 7, verso 18, o en Ezequiel capítulo 8, verso 14. No cabe duda que el paganismo de Babilonia trascendió las fronteras, asentándose con mucha fuerza en el politeísmo del Imperio Romano. Es ahí donde se celebraba el día 25 de diciembre como el Festival de Invierno, en conmemoración del alumbramiento de Tamuz, el dios Sol encarnado. Esta festividad iba acompañada de orgías, desenfrenos y una gran inclinación hacia el valor de la amistad, lo cual se demostraba con intercambio de regalos y presentes. Para aquella fecha también surgió la costumbre de adornar las puertas de cada casa con coronas de flores y hojas verdes, y por cierto la práctica de adornar un árbol con frutas y decorativos alusivos al dios Sol. Esta era la fecha del solsticio de invierno, y el centro de todo era recordar y celebrar el nacimiento de la divinidad solar, cuya concepción se habría realizado, según la tradición, en la Virgen Matriz de la Reina del Cielo. En segundo lugar, está el ingrediente de la religión. Más tarde, cuando fue establecido el catolicismo romano bajo las falsas pretensiones religiosas del emperador Constantino, aproximadamente en el año 325 después de Cristo, toda la mezcla del paganismo babilónico y romano fue introducido deliberadamente al cristianismo. La antigua Semiramis, Astarte, Astarot o Diana pasó a llamarse Virgen María, y a la encarnación del dios Sol, Tamuz, Baal o Moloc, se le llamó Jesús. El festival del solsticio de invierno, celebrado
cada 25 de diciembre de cada año pasó a ser la fecha oficial del nacimiento, ya no de Tamuz, sino que de Jesús. Y la antigua costumbre de la entrega de regalos y presentes fue acomodada en relación a la experiencia que tuvieron los magos al visitar al niño Jesús, entregándole, entre comillas, regalos. El antiguo árbol que la religión de Babilonia adornaba en celebración del nacimiento de Tamuz pasó a llamarse árbol de Navidad. ¿Será coincidencia o misteriosa trascendencia todo esto? Saque usted sus propias conclusiones. Por otra parte, es necesario evaluar a un personaje que se lleva toda la atención en esta fecha. Me refiero al afamado viejo pascuero. No podemos negar que la fecha de la Navidad es un verdadero caldo de cultivo para los comerciantes, el consumismo y una aplastante carrera de tener más, todo detrás de una pantalla o envoltorio cristiano. Qué curioso resulta meditar que los mismos que pregonan la Navidad de Cristo exaltan y defienden al omnisciente, omnipotente y omnipresente viejo pascuero. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo lo puede y está presente en todas partes. Este personaje, que tiene los mismos atributos de Dios, fue introducido a la tradición popular por el catolicismo romano. El sacerdote católico Nicolás, obispo de Meira, en el tiempo del emperador Diocleciano, en el siglo IV, entre todas sus prácticas religiosas, acostumbraba en época de Navidad a dar regalos y presentes a los niños. Luego de su muerte, la Iglesia de Roma lo elevó a los altares, y desde ahí que pasó a ser San Nicolás o Santa Claus, a quien todos los niños esperaban ansiosamente para recibir sus regalos en época navideña. Más tarde, este San Nicolás adoptó el nombre de Papá Noel, que proviene de la raíz francesa, que a su vez deriva del latín natalis o natal, o sea, Padre de la Navidad. Este Papá Noel trascendió hasta Occidente y ya en época contemporánea fue introducido en diversas historias que hablaban de su origen, relacionándolo con el Polo Norte, con la participación de gnomos y renos que lo trasladaban en su tarea de repartir regalos por todo el mundo. Más tarde, la empresa multinacional Coca-Cola tomó a este popular personaje y lo vistió con sus colores corporativos. Y es ahí donde se produjo una verdadera explosión y propagación de la creencia en este super ser, que a la verdad no les regala a los niños, sino que los premia, ya que éstos deben portarse bien y hacer méritos para obtener el presente en Navidad. Enseñanza claramente visible en todas las religiones paganas, cuyas prácticas consistían en que la gente obtenía los favores de los dioses merced a las buenas obras, méritos, mandas o autoflagelaciones. Para nadie es un misterio saber que el viejo pascuero ha pasado a ser el protagonista en una época que los mismos fundadores de esta fecha la catalogaron como Navidad del Señor, y que, como acabamos de analizar, no es más que una fecha pseudo-cristiana. El amor de los padres hacia los hijos en esta fecha se reemplaza por el favor del viejo pascuero, el cual se transforma en una verdadera amenaza para los niños durante todo el año. Se les dice, si no haces esto o aquello, el viejito pascuero no te traerá eso o aquello. Recordemos la antigua canción, debes estudiar y obedecer. No hagas enojar nunca a tus papás, porque Santa Claus nos viene a ver. A continuación, una refutación bíblica respecto a la creencia de la Navidad. En primer lugar, Dios condena a Babilonia sus prácticas y sus creencias. Apocalipsis capítulo 14, verso 8 y capítulo 18, verso 2 al 24. Dios condena el hacer pesebres navideños
o cualquier imagen. Éxodo capítulo 20, verso 2 al 5. Dios condena el erigir ídolos, en especial árboles, como objeto de culto. Deuteronomio capítulo 12, verso 2, Primero de Reyes capítulo 14, verso 23, Segundo de Reyes capítulo 16, versos 4 y 17, y Ezequiel capítulo 6, verso 13. Dios condena el participar de las costumbres y los caminos de las naciones, considerándolo como vanidad. Jeremías capítulo 10, versos 2 al 4. Según la tradición, Jesús nació en invierno, 25 de diciembre o solsticio de invierno, pero un estudio detallado de las referencias bíblicas nos hacen concluir que el Señor no nació en invierno, sino que en otoño, a mediados del mes de septiembre. Un antecedente muy consistente es que la Biblia dice en Lucas capítulo 2, verso 8, que había pastores en la misma región que velaban y guardaban vigilias de la noche sobre sus rebaños. Como es sabido, los pastores en Palestina no hacen esto durante el invierno. Siempre traen sus rebaños de las montañas a los rediles antes del 15 de octubre. Como vemos, está claro que Cristo no pudo haber nacido a mitad del invierno. Por otra parte, los magos no intercambiaron regalos. Aquello era una costumbre oriental, el presentar regalos al estar frente a un rey. Cuando los magos llegaron, fue mucho después del nacimiento de Jesús. Para esa época, él ya vivía en su casa. La referencia la tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versos 9 al 11. Y no estaba en el establo. Obviamente, los regalos de los magos no eran regalos navideños. Finalmente, podemos decir que Jesús nunca mandó a que se recordase el día de su nacimiento. Tampoco existe registro de que los apóstoles hayan celebrado la Navidad. Por el contrario, el mandamiento que Cristo dejó fue el de recordar su padecimiento y muerte como sello de un nuevo pacto. Y esto sí fue practicado por sus discípulos y se hacía cada primer día de la semana. Lucas capítulo 21, verso 19, Primera los Corintios capítulo 11, versos 23 al 26, y Hechos capítulo 20, verso 7. Finalmente, citamos las Escrituras en Jeremías capítulo 10, verso 2 al 3. No aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad.